Y sin duda el mes ha pasado realmente rápido, amigos queridos. Buenos días, Dianita. Buenos días. ¿Se acabó el mes? Se acabó el mes. Ya estamos martes 28 de febrero del 2023. ¿Cómo avanza el tiempo? Ha volado el tiempo. Sí, y el clima, pues no mejora, le cuento. No ayuda. No ayuda, así es. Esa es la verdad. Espero que usted haya descansado, disfrutado del día lunes. Hoy martes, último mes, último día de este mes de febrero. Hay que ponerle todas las buenas ganas para que todo salga bien. Usted lo ha dicho, ya lo tenemos recuperadito nuevamente. Más o menos estamos, sí, estamos de vuelta. Tampoco podía más tiempo pero ahí vamos. Está mejorcito. Sí, como diría ya mi estamos. abuelita, está rosadito. Estamos bajando la hinchazoncita, pero ahí estamos. Lo bueno es tenerlo eso es lo bueno. Gracias, Dianita. Muchas gracias. Vamos, yo también a ustedes. ¿Qué le parece a empezar con las noticias? Bueno, hay mucho para contar, ¿no? Así es. Mire se ha movido. Para enjuiciar políticamente al presidente de la República, pues la Constitución señala que se requiere de una solicitud con 46 firmas. De respaldo, esto hay que ser claro. Sin embargo, en la Asamblea se tramita un informe con que se pretende iniciar este proceso sin las firmas. Así es. ¿Cómo lo irán a hacer? Se debate esto, ¿no? Entre la ciudadanía y entre los legisladores. Cuando hay otras cosas, ¿no? Cuando hay prioridades. Vean ustedes. Ya sabemos que aquí en la Asamblea Nacional, lamentablemente, muchas decisiones se han tomado pasándose sobre la ley, simplemente por el poder de los votos, pero en este momento causal alguna no existe para enjuiciar al presidente de la República. La Asamblea no necesita de un informe para enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso. La Constitución, en su artículo 129, señala que un juicio político contra el primer mandatario se hace con una solicitud que contenga 46 firmas de respaldo y en la misma se expliquen los motivos que serán evaluados por la Corte Constitucional para ser admitido o no este proceso. Primero, para presentar el juicio político no hace falta el informe de la comisión. Se podía recoger las 46 firmas, UNES tiene 47, así que le sobran firmas suficientes para ello. El problema está en que no tienen cómo argumentarlo. Por eso utilizan el informe para pretender justificar las causales que no tienen sentido y en función de eso activar un proceso. Pero aquí seguramente vamos a ver algo, y es que iniciarán el proceso, el CAL lo enviará a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional probablemente la devuelva. Además, la Constitución detalla que el juicio político debe darse por delitos contra seguridad del Estado, administración pública o derechos humanos. Hay que revisar ese juicio, yo aquí lo he mencionado, tiene que estar sustentado y que se cumpla en lo que la Corte Constitucional dice. Hay causas como el cohecho, concusión, peculado. Si cumple, realmente estaría pasando, y no nos olvidemos que la Corte Constitucional aquí juega un papel importante al dar la pertinencia, por decirlo así, en el juicio político. Entonces, ¿de qué servirá el informe en el que está trabajando la comisión ocasional que investiga el caso Gran Padrino? Pues sus miembros aseguran que será un insumo que respalde este proceso. La Asamblea Nacional, a través de un proceso que ahora se está llevando en la Comisión de la Justicia, la Verdad y la Lucha contra la Corrupción, tendrá que sacar un informe luego en el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobarse este informe y luego continuar con la parte constitucional. Se tiene previsto que el debate de este informe se dé entre el martes y miércoles de esta semana, informó Valeria Navarro. El asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, insiste en que se debe cumplir la Constitución antes de decidir que se dé paso a un juicio político. El legislador ha sido llamado la atención por su partido y hay quienes han solicitado su separación del bloque. La asambleísta Dina Farinango ha solicitado la separación de Ricardo Vanegas de la bancada de Pachacutic, mismo que ha recibido cuestionamientos de parte de varios de sus colegas. Es claro, público y notorio que el asambleísta Vanegas se ha convertido en el defensor público nato del señor Guillermo Lasso y ha ido en contraposición a lo que ha determinado el bloque. Sí le hacemos un llamado público al colega asambleísta Ricardo Vanegas a sujetarse a las resoluciones del Pachacuti. El Pachacuti resolvió clarito, vamos a votar no en la consulta popular. Sin embargo, el colega asambleísta salió públicamente a hacer una campaña contraria a lo que resuelve el Pachacuti. A lo que Vanegas respondió: en el movimiento Pachacuti tenemos distintas formas de pensar, porque somos un movimiento social, y esa libertad de pensamiento es la que nos fortalece.
Ahora la CONAIE ha hecho una solicitud a la Asamblea y es que la misma dé paso al juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Si es que finalmente la bancada vota a favor del juicio político, esperamos que todos actuemos en esa línea. Caso contrario, obviamente, luego de las consultas nos tocará tomar las decisiones que la CONAIE está pidiendo. Pero debe haber siempre un referente de lo que es la Constitución en la Asamblea. Y esa es mi voz. Y eso no significa que yo estoy en contra de las decisiones del partido, porque que yo sepa, el partido lo que ha señalado claramente es que va a hacer respetar la Constitución y que va a actuar de acuerdo con las pruebas. En la comisión que se investiga el caso Gran Padrino está Mireya Pazmiño, que fue separada de la bancada de Pachacutic, pero no del partido. La misma ha señalado que tiene el respaldo total de la CONAIE. Nosotros no estamos representados en la Comisión Pluripartidista como Movimiento Pachacutic, sin embargo, nosotros analizaremos las pruebas. No se trata de que estemos o no estemos representados y por eso votar sí o no. Tenemos que votar por las pruebas que acompañen al informe cuando ya lo pongan en nuestras manos. Informó Valeria Navarro. Y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, al parecer tiene dos presidentes, Gary Espinosa y Hatari Sarango. Se disputan la titularidad de la organización, situación que mantiene dividida a las bases. El tira y afloje en la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, al parecer tiene para largo. El 17 los expulsamos y por eso ustedes escuchan que ahora se han autoconvocado supuestamente para formar otra directiva. Una autoconvocatoria ilegal, ilegítima, que no tiene validez. Gary Espinosa ha tratado de dividir en las organizaciones de base, de excluir y generar personas no gratas a los exdirigentes, tanto nacionales y provinciales. Es así que dos grupos se disputan la dirigencia de la organización, cada cual pretendiendo ser hacedor de la verdad. Y no vamos a permitir que las 5 personas que han sido expulsadas legalmente, estatutariamente, que dañe la institucionalidad de la FENOCIN. En esta asamblea hemos tratado de hacer unidad antes que excluir y dejar en nulidad todas las resoluciones o acciones que han hecho, en este caso la dirigencia anterior encabezado por Gary Espinosa. La Secretaría de Pueblo será quien dirima si Gary Espinosa, supuesto presidente destituido, o Hatari Sarango, aparente nuevo titular de la FENOCIN, se queda hasta el 2025, informó Héctor Romero. Problemas internos entre pobladores indígenas de la Amazonía sería el móvil del asesinato de Eduardo Mendúa, encargado de las relaciones internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, hecho que se registró en Lago Agrio. Le contamos. Tras solidarizarse con los familiares del dirigente indígena Eduardo Mendúa, de 40 años de edad, Juan Zapata, ministro del Interior, fue directo al descartar que el Estado ecuatoriano esté involucrado en el hecho de sangre. Entendemos su dolor. Sin embargo, también hay que ser absolutamente claros que siempre en estos casos existe un debido proceso, que hay que verificar indicios a través de investigaciones y a través de pericias, determinar obviamente los responsables de hechos violentos como los que lastimosamente se dieron el día de ayer. No es muy responsable el tratar de endosar responsabilidades sin seguir obviamente este canal técnico investigativo o estas líneas investigativas que lo hace obviamente la Fiscalía. No se descarta que la actividad petrolera sería una de las causas que terminó con la vida de Mendúa, que se desempeñó como dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Efectivamente hay antecedentes, y lo que yo les decía a ustedes, entre dos sectores especialmente de estas comunidades de rivalidad anterior. Va por el tema que se está investigando, no solamente tierras, también va por ahí. La versión de un familiar permitió la aprehensión de uno de los supuestos 5 victimarios. Y según un familiar cercano, habría recibido amenazas de otros dirigentes de la zona por discrepancias internas. Esto obviamente se ratifica con 5 versiones dadas a la Fiscalía del Estado. Como evidencias constan una canoa, 4 escopetas calibre 22 y 16,
8 cartuchos calibre 16, 17 y 22 y 4 celulares. Con la Fiscalía esta madrugada se ejecutaron 4 allanamientos en la comuna Cofán-Dureno. Aquí se aprehendió a David Q.C. por fines investigativos, quien fue reconocido por las víctimas como la persona que conducía la canoa después de haberse cometido el acto delictivo. La persona que está detenida no tiene ninguna relación, obviamente, con el gobierno, ni con Petroecuador, ni con nada parecido. Personal especializado de la Policía Nacional se desplazó a la zona para las respectivas pericias, informó Héctor Romero. Y dentro del caso Furukawa, la jueza Susana Sotomayor llamó a juicio a 3 exfuncionarios de la mencionada compañía. La acusación fiscal es por trata de personas para explotación. Entre los documentos presentados que contribuyeron para que la magistrada tome la decisión, se encuentra el informe de la Defensoría del Pueblo, cuyo contenido señala en la empresa Furukawa se encontraron condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos. Vamos a contarles ahora que el presidente Guillermo Lasso se reunió con la comisaria europea de Asuntos del Interior y de la ministra del Interior de Bélgica, esto con el fin de crear estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pues toneladas de drogas que han salido del país tienen como destino Europa. La delegación europea mantuvo una reunión con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet para abordar temas que causan preocupación: inseguridad, delincuencia organizada y narcotráfico. La comisaria europea del Interior y la ministra del Interior de Bélgica estuvieron en esa reunión, quienes cumplen con una visita oficial en el país. El jefe de Estado destacó los decomisos de sustancias sujetas a fiscalización, dando duros golpes a las organizaciones que pretendían enviar ese alcaloide a Europa. Hemos incautado cerca de 10 toneladas de droga y en los últimos 21 meses que corresponden a mi gobierno hemos incautado cerca ya de 400 toneladas de droga. Bélgica pretende que Ecuador refuerce sus controles, pues se ha convertido en uno de los mercados estratégicos de grupos organizados. Tenemos que controlar también nuestras fronteras, especialmente en el Ecuador, porque del número de confiscaciones que se ha hecho en Amberes, 36 de las 100 confiscaciones venían del Ecuador. Los envíos contenían 56 toneladas de cocaína, que es más del 50% de la cantidad que llegó al puerto de Amberes el año pasado. En horas de la mañana se firmó un memorando de cooperación que busca crear mecanismos de intercambio de información para mejorar controles. Tenemos hoy la oportunidad, y especialmente ahora con el presidente, de discutir con acciones concretas en donde podemos subir la lucha en contra de los grupos criminales y parar el tráfico de drogas. Este martes visitarán Guayaquil y su puerto, punto clave de los envíos de droga. El gobierno ha anunciado una gran inversión en escáneres para contenedores del puerto. Informó Marilyn Jaramillo. Y el presidente Guillermo Lasso notificó mediante oficio firmado a la Asamblea Nacional sobre su salida del país el próximo miércoles 1 de marzo para realizar una visita oficial a la ciudad de San José, en Costa Rica. En su documento no informó por cuánto tiempo permanecerá en ese país. Este será el tercer viaje del mandatario al exterior durante este año. El primero fue a Brasil y el segundo a España y Suiza. Mucha atención en Zambis, al norte de Quito. Parte de una montaña descendió y dejó sepultados a varios vehículos que se encontraban en el parqueadero de borde porque tenían pico y placa. Los ciudadanos atrapados tuvieron que salir de sus carros por las ventanas. Afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas mortales. Teacher, buenas noches. Teacher, estaba en el parqueadero de Zambisa porque el día de hoy tengo pico y placa y estoy atrapado en mi carro y no puedo salir. Es el relato de Richard cuando le explica a su profesora por qué ella no puede recibir más clases vía virtual. La montaña se cayó encima de todos los carros que estaban parqueados en el parqueadero, entonces nos quedamos atrapados dentro de la montaña. Así es.
Parte de la montaña se vino abajo cuando él estaba dentro de su carro. Tuvo que salir por la ventana. Mi carro está hecho, la parte de atrás está hecho pedazos y bueno, la verdad le agradezco a Dios de que pude salir ileso. Y así quedaron más carros, con los vidrios rotos o como este otro, prácticamente destrozado la carrocería. Fueron toneladas de material que descendieron. La peña se desprendió. Salíamos justamente ya para tomar nuestro rumbo a casa y lamentablemente nos corrió una nube de humo. Después esperamos para que se disperse y fue toda la montaña encima nuestro. Ese estacionamiento ubicado en Zambisa es municipal, donde los ciudadanos, para evitar la restricción del pico y placa, se parquean, pero no imaginaron que la jornada terminaría así. Desde la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas se indicó a través de este comunicado que se registran 11 vehículos afectados y que la EMOP, en el marco de sus competencias, asumirá la responsabilidad civil, retribuyendo los valores a los propietarios de los vehículos perjudicados. No hay personas, no tenemos ninguna víctima en el deslizamiento. Este martes se hará una evaluación para cuantificar los daños y posibles riesgos de las viviendas que se encuentran cerca de la cumbre del cerro. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos directamente donde ocurrió este siniestro, el parqueadero de Borde del municipio. Priscila está en ese punto y nos va a contar, bueno, cómo se desarrolla. Ahí vemos un poco la vista de los autos de la montaña, que se desprendió parte de esta montaña el día de ayer, luego de las lluvias que tiene la ciudad de Quito. Priscila, buen día, adelante. Gracias, Roberto. Amigos, buenos días. Así es, esta emergencia se registró el día de ayer, cerca de las 7:30. Al momento en este que es el parqueadero de Borde de Zambisa, en la avenida Las Palmeras, cerca de la avenida Simón Bolívar, pues se encuentra cerrado. Eso es lo que ya nos han informado las autoridades. Sin embargo, hay algunos usuarios de vehículos, también propietarios de algunos vehículos que se encuentran estacionados en esta avenida principal, sobre todo a la expectativa de lo que va a pasar en este estacionamiento. Recordemos que es parte del municipio capitalino y sobre todo ayuda a los usuarios a parquear sus vehículos por el pico y placa. Y miren ustedes, ahí se encuentran algunos de los automotores que fueron sepultados el día de ayer por este deslizamiento de tierra. Al menos 7 vehículos se encuentran en esta zona acá y algunos tienen daños estructurales muy graves, otros tienen daños estructurales, por ejemplo, en la parte del motor, en la parte delantera. Hay incluso vehículos que, como vemos en las imágenes, este vehículo de color rojo pues es pérdida total. Aún está todavía la tierra en la parte del capó del vehículo. Pues las autoridades han indicado que se van a hacer responsables también con los propietarios de los daños que se causó en esta emergencia. Es importante también recordarles a la ciudadanía que va a permanecer cerrado hasta realizar una inspección de este que es el talud y del cual se hizo pues esta emergencia y se desprendió toda la tierra. Vamos a conversar con Mirna. Muy buenos días, encargada de los parqueaderos del EMOP, para conocer estos detalles. Sobre todo, el día de hoy ya van a mantener una reunión con los propietarios, con los afectados de los vehículos, sobre todo para darles la preocupación es si es que se va a devolver o realizar pues en el tema económico. Muy buenos días. Bueno, la noche de ayer ya hicimos un primer acercamiento con los propietarios de los vehículos afectados a fin de brindar información respecto a la cobertura de la responsabilidad civil. Hoy, en horas de la mañana, nuevamente vamos a mantener una reunión para brindarle con mayor detalle los requisitos, todo lo que se requiere para dar inicio a este proceso de la cobertura. Si bien es cierto, los vehículos afectados son una herramienta en casi todos los casos de trabajo de los usuarios afectados, se les pide un poco de paciencia. La EMOP va a realizar todas las acciones administrativas en el menor tiempo posible a fin de solventar este inconveniente ocasionado por un evento natural. Ustedes ya han realizado una inspección, hay algunos vehículos pues que unos son más afectados que otros, quedaron sepultados bajo tierra y también es el de los afectados. ¿Qué va a pasar en el tema de este estacionamiento? El día de hoy va a permanecer cerrado, sin embargo se va a realizar una evaluación sobre todo del talud.
Se ha informado a la ciudadanía por medio de las redes sociales que este estacionamiento va a permanecer cerrado hasta que exista el pronunciamiento o el informe técnico y podamos definir la situación de este estacionamiento. Sin embargo, obviamente por la restricción de pico y placa, se está analizando algún espacio que pueda ayudar, que pueda brindar el servicio a la ciudadanía con esta restricción. ¿Hay otros estacionamientos de borde donde la ciudadanía puede acudir? ¿Cuáles son? Bueno, los estacionamientos que al momento están habilitados es en el condado al norte, junto al centro comercial, y el denominado Cuscungo, que está en la avenida Rumiñahui. Aún todavía se puede observar los montículos de tierra, incluso daños en algunos postes de alumbrado público. ¿Esa sería la parte más afectada en torno al deslizamiento y esta emergencia? Por supuesto que sí, esa es la parte más afectada y donde estuvieron los 11 vehículos que fueron afectados por este deslizamiento de tierra. Los trabajos van a continuar. Ayer iniciaron con la remoción de los vehículos, obviamente para identificar si habían vidas humanas. Afortunadamente no existieron vidas humanas, simplemente daños materiales que van a ser solventados en el menor tiempo posible. Los trabajos van a seguir el día de hoy a fin de remover el material y algunos escombros que se encuentran en este lugar. Bien, muchísimas gracias a Mirna Mendoza, gerente de estacionamientos y parqueaderos del EMOP. Vemos en las imágenes la acumulación de tierra. Todavía se van a realizar trabajos en este estacionamiento de borde que está ubicado en Zambisa. Aquí se encuentran 7 vehículos afectados, pero en total son 11 vehículos los que quedaron sepultados bajo tierra tras esta emergencia que se registró el día de ayer. Como vemos, hay vehículos que tienen daños cuantiosos, hay otros que son parte de la estructura que están afectados. Sin embargo, pues ya la autoridad ha ratificado que se va a realizar ya una reunión a las 9 de la mañana el día de hoy con los propietarios de los vehículos para hacerse responsable, una responsabilidad civil. En todo caso, reiteramos a la ciudadanía que este estacionamiento de borde de pico y placa va a permanecer cerrado hasta realizar una inspección, sobre todo en el talud, para brindar seguridad a los usuarios. Esa es la información, Robert. Seguimos contigo. Muy buenos días. Gracias, a Priscila. Era lo mínimo que tiene que hacer la alcaldía en este caso, se hace cargo de los daños. Esperemos que no sean unos trámites a los pobres dueños de los autos que duren eternidades, sino lo más rápido posible. Y evidentemente verificar la montaña. Acuérdense que acá en los noticieros hemos dicho verificación de montañas, bordes en este momento, quebradas, para evitar estas escenas que estamos viendo. Gracias a Priscila, la continuamos contando. Tiana, adelante. Así es, y la transición en la alcaldía de Rumiñahui iniciará con 3 prioridades: obras viales, planes de contingencia por actividad del volcán Cotopaxi y fiscalización a varios proyectos. Ese fue el anuncio de la nueva autoridad electa, Fabián Isa. Es el primer encuentro del alcalde electo del cantón Rumiñahui, Fabián Isa, con medios de comunicación. Una vez que inició la transición en el municipio, dijo que su labor será fiscalizar. Le llama la atención contrataciones a último momento en varias entidades por parte de la administración saliente. Se pretende calificar puestos de trabajo de último momento. Solo 21 personas, $250,000. Dimensionemos las cosas, ciudadanos. En cuanto a la movilidad, explicó que en su administración se priorizará obras viales en zonas periféricas y arterias principales. El objetivo también será trabajar en conjunto con las autoridades de Quito para buscar alternativas al caótico tráfico que se genera. Tenemos un trabajo muy acelerado con movilidad y posteriormente sí trabajaremos en los planes de movilidad, tanto Quito, Rumiñahui, los puntos que están fuertes de tráfico. Por otro lado, dijo que es urgente una reunión con el COE cantonal para conocer de primera mano la situación del volcán Cotopaxi. Varios sectores de Rumiñahui son zonas sensibles. Planes de contingencia y albergues son algunas de las acciones. Tenemos que ver cómo vamos a mitigar en el caso no consentido de que suceda algo, los servicios básicos, agua potable, alimentación, comunicaciones, incluso en la parte de albergues. El cantón Rumiñahui limita con el cantón Quito y se encuentran entrelazados por varias parroquias rurales y el trabajo será en conjunto en varias áreas. Seguridad, el medio ambiente, el comercio. La calle Parzaleo, nomás vamos por allá, a la izquierda Rumiñahui, a la derecha Quito.
Cuando vamos a controlar, se pasa al otro lado. Es un trabajo conjunto. Mejorar las condiciones para impulsar el emprendimiento y el turismo son otros proyectos de Fabián Isa. Las nuevas autoridades se posesionarán el próximo 14 de mayo. Informó Priscila Cadena. 7:29 de la mañana, y tras obtener el 48% de votaciones por el nulo en la parroquia Calacalí, cifra mayoritariamente frente a los partidos políticos postulantes, el CNE analiza cuál es el procedimiento o qué se deberá seguir, mientras varios representantes de la zona solicitan se convoquen nuevas elecciones que incluyan nuevamente las inscripciones de las listas. Le contamos. La semana pasada terminó el escrutinio de actas de la provincia de Pichincha. En Calacalí, un 48% de los votos para los miembros de la Junta Parroquial fueron nulos, cifra mayoritaria frente a los votos que obtuvieron las 4 agrupaciones políticas participantes. 48%, ¿es suficiente como para decir necesitamos convocar a nuevas elecciones? Sí, efectivamente, el Código de la Democracia en su reforma del año 2020, así también como el que ya está expedido, pues establece que una vez que supera el 30% se deberá realizar nuevas elecciones. Esta es la primera vez en la historia democrática del país, según el CNE, que sucede algo así, por lo que este organismo analiza cuál sería el mecanismo que se deberá seguir. No existe un pronunciamiento o un antecedente sobre una repetición en el caso de que acate el voto nulo. Las áreas técnicas estamos trabajando ya en lo técnico y en lo jurídico para, de ser necesario, el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie y disponga pues lo que crea pertinente. Mientras tanto, varios representantes de Calacalí solicitan se dé un nuevo proceso electoral. Ya participaron 4 organizaciones políticas y lo que demanda el pueblo de Calacalí es un proceso electoral abierto, que puedan participar diferentes organizaciones políticas. Para las elecciones del 5 de febrero pasado postularon 6 movimientos políticos. 2 de ellos no fueron aceptados y la comunidad teme que si efectúan nuevos comicios sin contemplar a otros partidos políticos, vuelva a ganar el nulo. Ese es el inconveniente que tenemos actualmente y que estamos en análisis, como les menciono y reitero, para poder determinarlo, porque si vamos a empezar desde primarias de inscripción de candidaturas, vamos a superar el 14 de mayo, que es la posesión de las autoridades, conforme al calendario electoral, por los plazos legales que el mismo código establece. En ese sentido, sobre todo una de estas organizaciones políticas promovió el tema del voto nulo, que es un derecho que está establecido en la Constitución. El artículo 147 del Código de la Democracia señala: se declara nulidad de las elecciones en los siguientes casos. Cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto, siempre que afecten los resultados definitivos de las elecciones de cargos nacionales o locales. 2. Cuando no se hubieran instalado o se hubieran suspendido las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto, siempre que esta situación afecte los resultados definitivos de las elecciones de cargos nacionales o locales. Y 3. Cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de los candidatos o candidatas o de las respectivas listas en una circunscripción determinada para cada dignidad, informó Sofía Vintimilla. Blasco Peña Herrera, representante de la encuestadora Market, una de las empresas que en las pasadas elecciones presentó el exit poll de la jornada electoral, denunció públicamente un supuesto fraude electoral. Aseguró que tras contrastar las actas correspondientes a la dignidad de alcalde de Quito, habría hallado 730 actas que representan 255.500 votos con supuestas inconsistencias numéricas y de firmas. Asegura que lo mismo ocurriría en actas para la alcaldía de Guayaquil, Ambato y para la prefectura del Guayas y Azuay, cambiando por completo los resultados. Hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para activar los mecanismos de apertura de urnas y recuento de votos establecidos en el Código de la Democracia. Compleja la denuncia de Blasco. El Consejo Nacional Electoral expresó su rechazo ante las declaraciones de Blasco Peña Herrera, representante de la encuestadora Market, quien señaló la existencia de un supuesto fraude en las elecciones de algunas dignidades para alcaldías y prefecturas. El organismo electoral aseguró que los señalamientos no tienen ningún sustento técnico y carecen de absoluto conocimiento de la normativa electoral, que alegan que este tipo de expresiones buscan afectar la legitimidad del proceso de elecciones del pasado 5 de febrero.
Y nueva normativa escolar genera cambios para el año lectivo 2023-2024. En ese contexto, el reglamento elimina exámenes remediales y de gracia, incorporando un solo examen supletorio final. El reglamento La Ley Orgánica de Educación Intercultural pone fin a los exámenes de remediales y de gracia. El análisis del Ministerio de Educación es que los mismos generaban mayores problemas que soluciones al aprendizaje. Veíamos que recaía muchísimo peso en el proceso en exámenes complexivos o exámenes unificados que se tomaban en distintos momentos del año y en particular en el examen final. Ahora el proceso para que un estudiante pueda obtener el puntaje mínimo para avanzar hacia su curso superior será el acompañamiento durante todo el año con una evaluación final denominada supletorio. Permitiendo a los estudiantes recuperar hasta 6 notas en cada asignatura a lo largo del año y a su vez poder tener un examen de recuperación que es el examen supletorio. Estos cambios regirán desde el nuevo año lectivo 2023-2024, que en el caso del régimen Costa ya se encuentra definido. En dicho cronograma ya consta la división del año lectivo en trimestres, dejando atrás los quimestres. La división por trimestres tiene por objetivo tener coherencia con la política de evaluación permanente y contar con una evaluación sumativa del nivel de los estudiantes más temprano en el año para poder aplicar medidas de remediación más oportunamente. Si a lo largo del año el estudiante no ha logrado completar sus conocimientos, pese a los procesos de recuperación entregados por el docente, este podrá perder el año. Si un estudiante de básica superior o bachillerato reprueba 2 o más asignaturas, debe repetir el grado curso. Procedimiento similar se efectuará con los estudiantes de 4º grado, donde se tiene datos que algunos no llegan con los conocimientos básicos. Si tenemos un estudiante que ha llegado a 4º grado por la promoción automática y pese a los esfuerzos de nivelación que no sabe leer, no puede ser promovido a 5º grado. Con estas nuevas condiciones, la cartera del ramo espera que los estudiantes adquieran los aprendizajes mínimos deseados, siempre con acompañamiento pedagógico y recuperación de aprendizaje constante. Informó Javier Rosero.